todos los que nos están mandando saludos también por el chat. Primero una introducción antes de introducir al Dr. Bliss, nomás para recordarles que estos webinars son patrocinados por la Asociación de PAPS y como siempre los invitamos a ser miembros de PAPS, registrarse y convertirse en miembros para participar enviando trabajos y así como yendo a las conferencias. Este año que viene es una conferencia muy significativa porque es el aniversario número 50 de la PAPS y va a ser en Seattle, donde fue la primera organización, la primera conferencia. En aquella época los fundadores, había de todos los países, casi todos los países de Latinoamérica y muchos del Pacífico, y al igual que Estados Unidos y Canadá. Y un evento especial que se ha estado haciendo que se empezó a hacer una lista tratando de buscar los miembros fundadores para ver si se invitaban. Desgraciadamente muchos de ellos ya no están con nosotros y lo estábamos viendo hubo varios fundadores latinos y el doctor Riquelme anda investigando a ver si iba a encontrar alguno de los fundadores latinos para que la organización PAPS les pagaría todo el viaje. Tengo mucho gusto de presentarles al doctor David Bliss. Les voy a hablar un poco acerca de él. Él es actualmente cirujano pediatra del Hospital Children's de Los Ángeles, que es donde yo me entrené. Es un excelente hospital muy grande de la Universidad de California. Y él ha sido cirujano ahí desde el 2011. En su trayectoria, él hizo universidad en Harvard y luego medicina en la Universidad de California de San Diego. Su residencia de cirugía general la hizo en Michigan, donde también hizo su entrenamiento de medicina crítica y después hizo su fellowship también ahí en el Hospital de Los Ángeles, Hospital Infantil de Los Ángeles, California, cuando terminó en el 99. Al terminar, él fue profesor de cirugía y cirugía pediátrica en el Hospital Infantil de Portland, de la Universidad de Oregon, en Portland, Oregon. Y ahora, desde el 2011, en el hospital, de vuelta, ha regresado al Hospital Infantil de Los Ángeles, California. Él es el director quirúrgico de la Unidad de Cuidados Intensivos neonatales y de Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos. Obviamente es cirujano staff del Hospital Children's. Es el director del Fellowship de Terapia Intensiva Quirúrgica Pediátrica. Es el director es el director de cirugía pediátrica del Hospital Cedar Sinai, que es un hospital que está también en Los Ángeles. Es el director de trauma pediátrico en el Hospital Cedar Sinai. Y es el representante del Grupo Oncología Pediátrica, que es el máximo organismo que rige a todos los estudios de oncología pediátrica en Estados Unidos, que es parte del American College de Cirujanos, el ACS. Actualmente es maestro de residentes de cirugía y de cirugía pediátrica. Él es miembro de muchos comités de organizaciones internacionales, tales como de APSA, de comités de calidad y terapia intensiva. Editor de múltiples revistas de cirugía pediátrica de peer review, y tiene múltiples publicaciones, y ahí sí quieren checar el PubMed porque me tardaría mucho, y obviamente múltiples invitaciones a ser conferencista experto, y muchas de ellas invitaciones relacionadas a la plática de hoy. Y tiene actividades, él es muy activo en investigación también, y lo más quise poner los que son relevantes a la plática de hoy. Pero los relevantes para la plática de hoy uno de ellos es un estudio multicéntrico de microsupresión genética de pacientes de hernia diafragmática congénita. Y fue invitado a examinar la genética de este grupo, de esta investigación multicéntrica, a investigar la genética de los pacientes y familiares con hernia diafragmática congénita y evaluar los resultados neuropsiquiátricos. Y otro estudio que participa y lidera es un estudio aleatorio también de manejo óptimo de datos con hernia diafragmática congénita, en cual el objetivo es organizar un estudio multicéntrico para contestar preguntas fundamentales de los mejores parámetros ventilatorios y los mejores tiempos de cirugía. Entonces les dejo al doctor David Bliss. Las preguntas las voy a estar moderando cuando el doctor Bliss
si quiere dejarlas para el final o en un momento si quieres una pausa, yo se les voy a estar ayudando al doctor Bliss en la moderación de las preguntas. Entonces, les voy a pasar al doctor Bliss. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Arturo por la presentación y bienvenidos a todos mis amigos de todas partes de América Latina y España. Bueno, vamos a discutir la terapia para hernia diafragmática congénita, como ya dijo Arturo, y también manejo de paciente en ECMO. Y ahí está mi nombre y también mi dirección de correo electrónico si ustedes quieren contactarme. Disculpe. Ahí está, ok. Primeramente, unas disculpas. Mi primer idioma es inglés, entonces ojalá que puedo presentarles en español bastante bien, pero primeramente soy norteamericano. También, por eso, perdóname errores de gramática y pronunciación y contestaré preguntas al final si tengo la respuesta. Tal vez usted es más experto que yo. Y gracias a todos por su paciencia. Los objetivos para hoy son, primeramente, revisar la práctica histórica. Segundo, discutir modos de administración médica, como manejo de ECMO, ICLS, soporte, nosotros decimos soporte vital extracorporeal, y discutir formas de cirugía y, últimamente, los principales objetivos, mejor supervivencia y mejor resultados en desarrollo y función del órgano. Tal vez ustedes reconocen, el foto es el doctor Botelet. Ustedes ya saben mucha de la historia de esta condición, pero solo para revisarlo, la hernia diafragmática congénita causa 1 hasta 2% mortalidad infantil en los Estados Unidos y 30 hasta 40% de la mortalidad es después del parto. Menos de 50% están diagnosticados prenatalmente y el promedio para eso es más o menos 24 semanas de gestación. El lado izquierdo es la más común, 80 hasta 90%, y al derecho 10 hasta 20% y 2 tienen ambos. Y en el foto que ustedes pueden ver, ojalá es para enseñarles no solo la hernia diafragmática a la izquierda, con la manguera pasando hasta el esófago, hasta el estómago y arriba al pecho, pero también la posición de las cánulas, las mangueras para ECMO. Entre la cajita azul y rojo es un punto que indica el fondo de la cánula venosa. Otras características de bebés con hernia diafragmática congénita, 25 hasta 57% de los bebés tienen otras anormalidades estructurales, 18% tienen defectos del corazón, y esto, como ustedes ya saben, a veces son muy importantes. Hoyos ventriculares, auriculares, en 6% y 3%, coartación en 2%, corazón hipoplástico en 2% y varios otros severos 5%. Y en verdad en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, una bebé con hernia diafragmática y con problemas del corazón más importante como hipoplástico, casi nadie sobrevive. Y disculpe, Arturo me está preguntando si puedo meter mi video, pero no sé si puedo parar la plática, Arturo. Intento ahorita. A ver. A ver si puedo. Espérame. Bueno, disculpe, pero parece que no puedo y voy a volver a la plática. Ano imperforado ocurre en 3%, vesícula ausente 1%, vaso accesorios en 1%, y a la derecha es una foto de un bebé en ECMO y con la máquina, y vamos a discutir todo eso adelante. Otras características son agenesia renal en 3%, riñón quística en 1%, testículos ausentes en 1%,
y varias deformidades de extremidades que no voy a articular ahorita, pero ustedes se lo pueden ver y ya saben mucho de eso. Otros defectos son bastante comunes. Secuestro pulmonar ocurre en 1% y atresia esofágica en 1%, y defectos del tubo neural 3%, hidrocefalia 3% y hipoplasia ocular también en 1%. Entonces, muchos de estos hijos tienen mucho otro problema. También labio y paladar hendido 4%, trisomía 21, 18 o 13 en 10 hasta 30%. Y por lo tanto, con todo considerado, muy importante que hagamos exámenes físicos completos, ecocardiografía, ultrasonido cerebral y renal. Y aquí otra foto enseñando una hernia diafragmática a la izquierda. Si uno quiere calcular el riesgo de que tenga problemas después del parto, un bebé con hernia diafragmática, hay varios, digamos, herramientas para eso, pero les enseño uno de estos que pueden encontrar en el internet. Todo eso está escrito en inglés, disculpe eso, pero para la gente escuchando que tienen la vida de leer en inglés, se pueden usar eso para calcular riesgo por sus pacientes. Para enseñarles las proporciones o riesgo que viene de la proporción pulmonar hasta cerebro observado en comparación con esperada. Aquí otra vez en inglés, pero les voy a enseñar decirles lo que dice aquí. Si esta proporción es menos de 1, las chances de que sobrevivan son bastante menos y tal vez van a necesitar ECMO o otro tipo de apoyo a lo menos, o tal vez en unos países cirugía fetal. Si esta proporción es entre 1 hasta 1.4, entonces el ECMO frecuentemente necesario, pero no en todos. Y si es arriba de 1.4, entonces las chances de que necesitan este tipo de apoyo son muy pequeños. Un grupo Altaraj y su grupo descubrieron que 100% de pacientes con una hernia diafragmática congénita, cuando tenían esta proporción sobre observado, arriba observado, abajo lo que creían que iban a ver, si era más que 45%, 100% sobrevivieron. Si era menos de 25%, casi nadie sobrevivió. Y eso es otra manera también de calcular la proporción esperada de desarrollo de pulmón. Y los dejo aquí escrito en inglés. Otra vez, la gente que quiere usar estas calculaciones para riesgo lo van a tener en mis slides. Otro modo de calcular eso viene del link NICU Tools, aquí escrito arriba. La probabilidad de supervivencia es esta calculación que ustedes pueden usar, en que P indica peso en kilogramos y A es APGAR a 5 minutos. Y ahí abajo también otro link para usar eso. Ok, entonces vamos a seguir adelante discutiendo cirugía fetal. Para que sepan todos escuchando esta plática, yo no hago cirugía fetal, pero claro que todos nosotros tenemos interés, entonces solo puedo describirle la experiencia de otros. Las indicaciones son por las calculaciones que ya describí y también con hígado arriba a la izquierda o con la proporción pulmonar a cabeza menos de 1. Ahora mucha gente piensa que esas son las indicaciones. La mejor forma de intervención en esta época es oclusión traqueal por balón, pero hay varias investigaciones yendo ahorita. De cirugía fetal y los resultados, había un estudio describido aquí que entre
1997 hasta 2015, 5 estudios elegibles describiendo 211 pacientes fueron incluidos. Todos los estudios seleccionados incluyeron solo fetos con hernias diafragmáticas severas con proporciones menos de 1 o menos y hígado herniado hasta el pecho. El feto favoreció sobrevivencia con una proporción de 13.32 con un intervalo de confidencia de 95% entre 5.4 hasta 32. Entonces sus conclusiones por eso eran que feto mejora supervivencia en hernia diafragmática congénita isolado con hipoplasia pulmonar grave en comparación con métodos estándares. Y ahí abajo es el papel donde tiene su descripción, donde lo describen. Pero el grupo de Europa también publicaron que en el estudio cohorte más grande, en cual 17% de los pacientes nacieron antes de 32 semanas, la tasa de supervivencia era 49% para HDC izquierdo isolado y 37.9% para HDC derecho isolado. Dijeron ellos que esto sugiere que feto introduce riesgo significado de prematuridad y las consecuencias. Entonces es recomendado, mientras esperamos los resultados de estudios actuales, que feto no sea realizado fuera de ensayos clínicos. En tratamiento postnatal, entonces llegamos al momento de parto y adelante. En el pasado, cuando yo era joven, nosotros intentamos de bajar el nivel del CO2 con ventilación máxima y con cualquier presión necesaria para lograr eso. Nosotros pensamos que la acidosis que vino del CO2 era un gran problema por la presión arterial del pulmones y por eso hicimos eso, no fijando en las consecuencias de esta acción. Nosotros usamos medicamentos para sedación y parálisis, intentamos de elevar el pH y usamos ECMO frecuentemente y operación, cirugía lo más pronto posible. En los últimos 10 años, más o menos, digamos tal vez 15 años, hemos cambiado mucho lo que hacemos para apoyar los hijos con hernia diafragmática congénita. Primero, quizás lo más importante es ventilación, digamos, apacible. Es lo menor presión posible para lograr niveles de CO2 entre 57 hasta 75. Y en verdad yo personalmente he usado niveles de CO2 hasta 120 sin problema en muchos hijos. También intentamos llegar a niveles de oxígeno soportable, es decir, que más que 85% en la mano derecha o 75% en los pies. También intentamos minimizar administración de fluidos porque creemos que demasiado fluido también causa daño a los pulmones y es un círculo de problema y reacción. El ECMO usamos para hipotensión o hipoxemia, que es intratable por modos estándares, y usamos cirugía cuando el paciente está, que nosotros decimos estable. Y todavía la definición, lo que piensa un cirujano que es estable es diferente de otros cirujanos y nosotros andamos discutiendo eso todavía. Recientemente, el Dr. Case, que es uno de los médicos expertos en ventilación apacible, él en uno de sus primeros públicos de eso, estudió 47 de 60, estudios 60 pacientes, encontró que 78% durante la época donde usaron ventilación apacible sobrevivieron, en comparación a 2 de 13, es 15%, en la época de hiperventilación y 7 de 17 o 44% en la época de hiperventilación y ECMO. Y en verdad en los Estados Unidos muchos
centros siguen con hiperventilación y mucho ECMO, y sobre todo en los Estados Unidos solo 60% de los hijos con hernia diafragmática sobreviven. En la época 3, 23 de 25 bebés nacidos en el centro de ECMO con solo HDC sobrevivieron, es decir que 92% de los hijos que nacieron en su centro sobrevivieron. Son resultados excelentes. Y ahí a su derecha el foto del Dr. Case y su papel ahí abajo. Recientemente el consorcio europeo publicó sus resultados de su discusión acerca de qué son los mejores modos de manejar bebés con hernia diafragmática congénita. Y esos son los objetivos que publicaron ellos, que dicen ellos. Primero, sonda orogástrica, catéteres arteriales en la mano derecha para saber exactamente los gases preductales. No más que 2 bolos de fluido intravenosa seguido por catecolaminas si son necesarios. Es decir, que evitar dando demasiado intravenosa. Evite uso de paralíticos para que siga respirando automáticamente los bebés y que no se meten demasiado fluido en sus pulmones. Evite presiones más que 25 centímetros de agua para ventilación. Presión final de la expiración entre 3 hasta 5 centímetros de agua. Y ventilación de oscilación o ECMO para los que fallan terapia médica. Y últimamente mantengan un pH más que 7.2, un lactate menos que 3 y orina más que 1 mililitro por kilogramo por hora. Las opciones para tratamiento que sugieren ellos son catecolaminas, milrinone, nitric oxide, pero eso en estudios no contribuye a supervivencia, pero tal vez puede retrasar a ECMO. El PGE1, sildenafil, que también se llama Viagra, bosentan, que también se llama Traclir, o ambrisentan. Y el lútico son treprostinil o epoprostinil. Y para procedimientos para apoyar a los hijos que no mejoren con los otros tratamientos, tenemos ECMO. Con ECMO lo usamos cuando la saturación de oxígeno de la hemoglobina es menos de 80 hasta 85, a pesar de atención óptima. Cuando presión arterial es menos de aceptable o saludable, a pesar de uso de catecolaminas. Y con acidosis arterial refractaria. Para cirugía, sin ECMO, antes de ECMO o durante ECMO o después de ECMO es la pregunta. Y nuestro grupo aquí en Los Ángeles, acabamos de discutir ayer, cambiar nuestro modo o el tiempo en que operamos en estos hijos, y vamos a empezar a operarles en ECMO el día siguiente o entre el primer día de ECMO, para ver si podemos lograr una supervivencia mejor de lo que tenemos ahora. Y también hay posibilidad de hacer nada si uno no tiene la opción de ECMO o si la familia no lo quiere. Del consorcio, los criterios para ECMO son, y eso viene de ellos, inhabilidad de mantener nivel de oxígeno, como ya hemos discutido, más que 85 mano derecha, o más que 70 en los pies, un pH menos de 7.15 a pesar de mejor manejo de ventilación, presión máximo de ventilación debe ser menos de 28 centímetros de agua o un promedio de 17 centímetros de agua necesario para mantener niveles de oxígeno aceptables. Acidosis metabólica, pero solo hasta un pH 7.15. Presión arterial bajo y resistente a medicamentos manifiesto por producción de orina menos de 0.5.
Y índice de oxígeno es una calculación, es el porcentaje de oxígeno y presión promedio arriba del PO2, y más que 40 indica que ECMO tal vez es necesario. La probabilidad que uno necesita ECMO, eso es una calculación, y si le interesa, aquí está escrito, no importa que nosotros lo revisamos ahora, pero es un modo, tal vez, si uno está practicando en un centro donde no tienen ECMO y están calculando el riesgo que sea necesario mandar el paciente a otro centro, es un modo de calcular su riesgo. Los niveles de riesgo por Dr. Kess, los menores son lado izquierdo, hígado abajo, y en ellos él sugiere cirugía antes o después de 48 horas, después del parto, y cirugía más pronto parece que aumenta el riesgo para ECMO y que fallezcan. Y él también sugiere que el parto, que el nacido, sea en centros con expertos. El mayor riesgo sería lado izquierdo, hígado arriba, o lado derecha. Con esos tienen 45 supervivencia, y especialmente si están nacidos en centros que no son especializados. Y la pregunta es si sería mejor operarles antes de ECMO o al principio de ECMO, y ahora no sabemos la respuesta. Otras recomendaciones del consorcio son parto planeado después de 39 semanas, gestación en un centro experto, que evita medicamentos para parálisis, que intenta lograr niveles de oxígeno, escrito aquí, 80 hasta 95, que mantengan niveles de CO2 entre 50 hasta 70 milímetros de mercury. Y considera sildenafil intravenosa si lo demás no le sirve. Los primeros objetivos son un nivel de oxígeno entre 80 hasta 95 después de una hora, y que no hay prisa de aumentar el nivel de oxígeno antes de una hora, porque es un parte normal del desarrollo. Como ya dijimos, el PCO2 elevado, el pH también un poco bajo, y presión del ventilador bajo de 25 centímetros de agua. Okay. ¿Qué pasa con cirugía antes de ECMO? El Dr. Kess, como ya indiqué antes, acaba de publicar una presentación de que en 60 de 87 hijos con hernia diafragmática elegible para ECMO y con hígado arriba, operaron en 20 de 21 en el primer 60 horas, y tenían bastante, salió muy bien para estos hijos en sus manos. Entonces él ahora está sugiriendo que nosotros consideramos operar en estos niños difíciles antes de que empezamos ECMO. Razones para ECMO, y ya discutimos eso un poco, son inhabilidad de lograr niveles de oxígeno suficiente a pesar de manejo óptimo, acidosis metabólica refractaria, hipotensión refractaria a catecolaminas. Razones contra ECMO en que nosotros no lo usamos son hemorragia intraventricular, defectos letales como trisomias o problemas del corazón más que un hoyo ventricular, defectos, como digo, defectos graves del corazón, peso menos de 2 kilos o gestación menos de 34 semanas. Y en los últimos dos casos, estos son más que nada porque es muy difícil manejar ECMO en los chiquillos, y también porque el riesgo de que sangran y especialmente que tengan hemorragia intraventricular son muy grandes. En preparación para ECMO, confirme que todos los procedimientos invasivos están completos. Nosotros encontramos frecuentemente que alguien había olvidado meter la sonda orogástrica o catéteres arteriales venosos
o en la vejiga. Y después de que estamos usando mucha heparina, el riesgo de que sangra por procedimientos bien fáciles y sencillos puede ser demasiado y peligroso. Claro que necesitan permiso de la familia y equipo de cirugía para meter las mangueras, los catéteres. Las complicaciones son infarto cerebral en 10% y eso puede ser bien difícil y serio y permanente. Hemorragia de varios tipos en más que 10%. Trombosis, especialmente de la vena cava. Transfusiones y sus complicaciones, por ejemplo, infecciones. Sordera es bastante común en este grupo de pacientes. Hacia 33% de los pacientes van a tener sordera. Mortalidad todavía es más que 60% y anda subiendo porque estamos metiendo solo los más riesgosos hijos en ECMO. Y enfermedades pulmonar crónicas de 10 hasta 25% que, por ejemplo, necesitan oxígeno por unos meses o tal vez años o permanente. Y muy común es desarrollo retrasado. Eso es una foto de un niño en ECMO y pueden ver la cánula más arriba es arterial y más pequeñito, más abajo es el venoso. Y lo mejor es meter la sonda más grande posible en la vena. Menos importa el tamaño del catéter en la arteria y porque la cantidad de sangre que uno se puede sacar del niño indica la cantidad que se puede meter otra vez. Esa es una de las maquinitas que nosotros mantenemos y no es muy importante que discutimos todas estas máquinas, pero nosotros estamos midiendo y viendo presión venoso, presión antes el oxigenador y después, y la temperatura de sangre. Aquí estamos midiendo la bomba. Aquí varios índices de nivel de oxígeno venoso, arterial, cantidad de hemoglobina, qué rápido está yendo el ECMO, etc. Esa es la bomba, es una bomba centrifugal y hemos nosotros cambiado del otro tipo de bomba recientemente. Estamos bien contentos con esto porque es magnético y no causa que calienta la sangre o que daña la sangre. Y es otra foto de la bomba. Aquí es el oxigenador y es pequeñito como ustedes pueden ver. Entonces, y se puede usar eso con un niño pequeño hasta casi adulto. Y eso es reemplazar diálisis para reemplazar riñones que no están funcionando bien, que podemos meter directamente al ECMO. Otra vez esta misma máquina. Para calentar o para enfriar la sangre. Y para medir coagulación. Entonces, manejo durante el tipo más común de ECMO, donde sacamos de la vena y lo metemos otra vez la sangre por el sistema arterial. Los objetivos iniciales son meter cánulas grandes en la vena, como ya dije. Menos importa la cánula arterial. Presión arterial normal, sin catecolaminas. El pH normal, nivel de ácido normal. Niveles de oxígeno normales en ambos arterial y venoso. Configuración de ventilador, lo mínimo necesario para mantener los pulmones, digamos, abiertos, especialmente presión promedio del ventilador, menos de 12 centímetros de agua. Sedación sin parálisis y un promedio de 100 mililitros por kilogramo por minuto. Los exámenes regulares son radiografía de pecho diario, ultrasonido del cerebro diario para ver si tengan hemorragia o otros problemas del cerebro, muestras de sangre, coagulación frecuentemente y eso mejor hecho por protocolos. Para retirar el ECMO, nosotros bajamos el flujo de la bomba lo más pronto posible. Pero es importante que uno se cuide de trombosis porque cuando el flujo está bajito hay más riesgo de eso. Revisamos niveles de oxígeno arterial y venoso, presión arterial y acidosis
y si se mantenga normal o suficiente y si tenga opciones para aumentar oxígeno fuera de ECMO, cortamos el sistema. Si no, reemplázale en el sistema y espera un día o más y repita. Cirugía tradicional abierto es, como ustedes ya bien saben, con anestesia general, corte en el cuadrante superior en el lado de la hernia, cerrar el orificio de la diafragma, tal vez directamente o con un parche, meter los órganos otra vez en la barriga y cerrar el corte o dejar órganos en una bolsa, un silo. Los resultados de cirugía tradicional con parches son que hasta 44% pueden tener recurrencia de la hernia, 10% van a tener obstrucción intestinal, sordera, como ya discutimos, es muy común y complicaciones de la herida también comunes y deformidades del pecho y columna vertebral también común. Aquí son unas fotos de la manera de hacer la cirugía toracoscópica. Nosotros empezamos a hacer eso el 2004 y eso es para enseñarles la posición en la cama y se ve que está al fondo de la cama volteado al lado opuesto de la hernia y también elevado en muchas toallas para que podamos bajar las manos y llegar a unas partes arriba de su pecho. Y ahora voy a enseñarles un video. Disculpa por el cambio. Ojalá que puedan verlo. Es la posición arriba la cabeza y aquí adentro del pecho hay un membrano arriba de los órganos y estamos en el pecho a la derecha. Y es un poco oscuro porque ahí está una gran parte del hígado entrando al pecho y causa que no hay suficiente visión ahorita, pero se va a mejorar mientras que bajamos los órganos hasta abajo. Entonces hemos metido 2 o 3 instrumentos pequeñitos de tamaño de 3 milímetros y empujamos con lo más plano posible en los órganos, especialmente el hígado, porque como ustedes ya saben, no aguanta mucha presión el hígado. Entonces, últimamente, ahí está el hoyo en la diafragma, y aquí casi ya puesto el hígado dentro de la barriga otra vez. A veces encontramos que hay demasiado presión o que la barriga no aguanta los órganos, entonces en estos casos hacemos un corte en la barriga pequeñita solo para meter un silo y dejamos los órganos entrar el silo. Aquí estamos cosiendo junto los dos lados de la diafragma y aunque se ve muy grande este hoyo y que parece que tal vez necesitaba un parche, la verdad es que en muchos casos podemos unir los dos lados fácilmente y que uno no se puede saber si aguanta las puntadas antes de meterlos, porque unos están bastante flojos y se pueden unirlos y otros bien difíciles. Y en los que son difíciles metemos un parche también hecho por la manera toracoscópica, pero como ustedes ya saben es un espacio pequeño, es bastante más difícil coser un parche. Entonces seguimos con puntadas individuales y usamos una tela que es permanente y hemos tenido bastante experiencia y también con mucha, bueno, le voy a enseñar en un tiempo los resultados, pero nosotros pensamos que es una buena manera de manejarlo con complicaciones muy parecidas a la cirugía abierta. Entonces voy a parar el video por ahora y regresar a nuestra plática. Entonces, nosotros no solo estudiamos la manera de operarles, pero también sus condiciones durante cirugía. Y encontramos que aunque dejamos el CO2
elevar a lo máximo, no causar ningún problema entre los 29 pacientes que operamos de esta manera, incluso con niveles de CO2 sobre 120 y con pH menos de 5.9. Aquí unos resultados para datos de referencia entre toracoscopía y cirugía abierta. Y ustedes pueden ver que son muy parecidos los dos grupos. No lo hicimos al mismo tiempo. El grupo de abierto era antes del 2004 y el grupo de toracoscopía era después. Y también entre estas épocas cambiamos la manera de manejar los hijos en la ventiladora. Entonces, los resultados de sobrevivencia son mejor en toracoscopía, pero nosotros pensamos que era por el cambio de manejo físico. Entonces ve que son iguales de femeninos, lado izquierdo, parto en otro hospital, ACAR, edad de gestación, peso, anomalías asociadas y la frecuencia de ECMO era diferente porque en el grupo segundo, toracoscopía, hemos manejado con menos presión con la ventiladora. Los datos de cirugía son diferentes en el tiempo que tardaba para hacer la cirugía, especialmente al principio. Ahora tarda hora y media. Medicamentos vasoactivos, más común en el grupo abierto. Pérdida de sangre era igual y la frecuencia de parche era igual. En características postoperativas, duración de la estancia casi igual, días de ventilación iguales, días para comer iguales y otros procedimientos también iguales. Resultados con complicaciones, todo complicaciones muy parecidas entre los dos. Muertes también muy similares. Parece que había menos en el toracoscopía, el grupo de toracoscopía, pero no significa. Y recurrencia parece que era más común en la toracoscopía, pero con los estudios de datos salió más o menos igual. Sangrar, otra vez, muy parecidos. Infección serio, parecidos. Infección de la herida, de pulmonar, intestinal, etcétera, todo salió igual. Y cambio abierto, solo cambiamos uno. Los resultados cosméticos, esto es una foto antes de cirugía, se ve el pecho con el hígado ahí arriba a la izquierda. Y aquí después de cirugía, y notamos que la diafragma parece bastante más normal en la gente que hemos hecho la cirugía por esta manera. Y es diferente de la cirugía abierta cuando los diafragmas parecen más planos. Ahí es una foto de la primera hija que lo hicimos y ustedes pueden ver los cortes chiquitos en su pecho. Y últimamente hemos visto también que el desarrollo del pecho y la columna y desde las barrigas de estos hijos es bastante más o es mejor el modo abierto. Pero de todos modos, lo que decimos ahora a los papás de hijos con hernia diafragmática es que nosotros pensamos que son más o menos iguales, pero tal vez hay más riesgo de recurrencia en el modo toracoscópica. Entonces, las conclusiones por hoy son: hernia diafragmática sigue siendo una condición complicada y difícil para todos. La evidencia sugiere que ventilación suave o apacible y paciencia producen mejores resultados. Cirugía toracoscópica es segura y factible. Y necesitamos más datos para escoger mejor candidatos para toracoscopía y métodos protocolizados de la atención médica disminuyen complicaciones. Por ejemplo, el uso de ECMO había bajado de más o menos 30% hasta 7%, y la sobrevivencia en muchos centros, en nuestro centro había
elevado de 79% hasta 93% en los hijos cuidados así. Les agradezco mucho su paciencia por mi español muy pobre y ojalá que fue un placer para ustedes. Claro que fue un placer para mí presentar a ustedes y espero sus preguntas. Muchas gracias, David. ¿Me escuchas? Sí. Muy bien. Si me haces el favor y si te vas ahorita estás compartiendo tu desktop, pero si regresas a la principal donde entraste, que se ven los participantes y demás, y podrás ver donde hay una camarita a tu derecha de tu nombre. A ver, ahorita no lo encuentro, pero tal vez está... Yeah, but stuff open. No. Espera. Debe estar abajo donde está el mundito de Webex, el azul con verde. In the menu. Ah, sí, azul con verde aquí. No, ese. No abre. No, tengo esto. Tal vez sabe que si me quiere contar las preguntas, yo los puedo contestar. Sí, muy bien. La primera, porque hay muchas preguntas que me mandaron directa a mí y unas que las pusieron en público. La primera, que preguntan acerca de qué indicaciones tienen en tu práctica para iniciar, para usar high frequency, ventilación de alta frecuencia en lugar o antes del ECMO. Sí, bueno, nosotros lo usamos frecuentemente. La verdad es casi siempre los usamos en Los Ángeles para todas las hernias diafragmáticas. Pero la verdad es que los datos indican que no hay beneficio de usar este tipo de ventilador en vez de otros tipos. Es solo más importa que el médico que lo está usando esté cómodo con el tipo de ventilación que esté usando. Más que nada lo que importa es la ventilación con presión bajo. Entonces lo que sugiéramos nosotros es que de cualquier manera que usan un ventilador que bajan la presión a lo menos posible, y aunque sea tipo cualquier tipo o cualquier modo importa menos. En otros centros usan ventilación digamos normal o común y cambian el HFOV solo antes de ECMO para evitar ECMO, y la verdad es que los datos no indican que tienen más éxito con eso en vez de seguir en el mismo tipo de ventilación. Ok, gracias. La siguiente pregunta acerca del el uso de óxido nítrico. Sí, otra vez, nosotros lo usamos frecuentemente y andamos hasta 20 partes por millones y hasta 5 hasta 20. Pero otra vez, en verdad, lo que encontramos en unos estudios en los Estados Unidos es que parece que a lo máximo lo que pasa con este medicamento es que pueden retrasar o evitar ECMO por un tiempo, pero en verdad no cambia el paso, digamos, de los hijos. Es decir, que si van a ir a empeorar, si van a empeorar, entonces van a empeorar aunque estén en el NO. Pero a veces le da más tiempo para organizar lo demás que quieren usar para apoyarlos, incluso catecolaminas y la ventilación, organizando ECMO, etc. Entonces nosotros lo usamos y sugiéramos que hay unos beneficios, pero la verdad los datos no indican que ayuda, por ejemplo, con supervivencia. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas de usar pledgets al suturar? Yo los uso a veces. Si es difícil unir los dos lados de la diafragma, y si no creo que necesita un parche, si encuentro, por ejemplo, una puntada que necesita, que tenga más presión, digamos, entonces los uso. Y a mí no importa qué tipo son, pueden ser de tela o pueden ser de
¿cómo se dice? Pericardio, ¿se dice? Pero de cualquier manera, sí los uso más frecuentemente. En verdad los uso en casi todas las recurrencias. Y entonces, no solo meto parches en estos casos, pero también meto estas telas extras para que no tenga tanta presión o tanta chances de cortar con la puntada. Muy bien. La siguiente pregunta es de alguien conocido, de Ulises Garza. ¿Cuál es su opinión del uso del balón intratraqueal cuando se tiene disponible ECMO y ahora después de la publicación de Case? Bueno, mi comento acerca del doctor Garza es que es un buen amigo. De su pregunta, de su pregunta, bueno, como ahora tenemos, bueno, voy a contestar eso un poco diferente. Hace muchos años que escuché una presentación de los doctores de San Francisco, que son los más expertos en eso. Lo que dicen ellos es que cada año, cada 2 años, anda cambiando mucho los resultados con el apoyo de hijos con hernia diafragmática. Entonces, ahora pensamos que los hijos con las proporciones menos de 1 pulmonar hasta cabeza son los peores, pero en verdad tal vez ahora es 0.8 o va a llegar a 0.6. Entonces es una calculación que está moviendo y nosotros no estamos seguros que hay un hijo que debe tener la cirugía fetal. De su pregunta digo eso. Por nosotros no usamos el balón ahora porque con nuestra experiencia con ECMO después de parto y con el apoyo médico que tenemos éxito más o menos igual a los centros que usan cirugía fetal. Pero yo pienso, mi opinión personal es que hay unos hijos que vamos a encontrar con otros exámenes prenatales en que sus pulmones son pequeñitos o hay otras indicaciones que no van a sobrevivir después de unos minutos fuera del parto y que ellos van a tener el beneficio de este modo de manejo. Ojalá que contesté su pregunta. Sí, gracias. La siguiente también han conocido, el doctor Riquelme de Monterrey, México, le pregunta ¿qué tan agresivos son con el ventilador para el CO2 tratar de llevarlo a niveles normales? Repite, por favor. How aggressive are you with the vent with the CO2? Bueno, es una discusión entre yo y los médicos de unidad intensiva, porque nosotros no estamos completamente de acuerdo en eso. Por mi parte, yo pienso, y con mi experiencia, que no importa el nivel de CO2. Entonces, si fuera solo yo haciendo las decisiones, diría que dejaran el CO2 llegar a cualquier número y tampoco que hagan nada para el nivel de acidosis por estos CO2, porque con mi experiencia y también en el laboratorio no parece que afecta a los hijos con hernia diafragmática. Entonces, yo pienso que podemos ser bastante más agresivos bajando la presión y la frecuencia de respiración en estos hijos. En realidad, lo que pasa en nuestra unidad es que aguantamos CO2 entre 50 hasta 70 más o menos, y ahora estamos discutiendo un proceso para elevar estos niveles tolerables, pero es una discusión entre 20, 30 médicos, entonces ustedes pueden imaginar que es difícil llegar a un proceso con todos estos doctores. Pero mi opinión es que importa más que baja la presión de ventilación que intentan de bajar el CO2. Entonces es un balance, pero más importa que baja la presión rápido. Muy bien, la siguiente pregunta del doctor Rogelio Sancho del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México. Y su pregunta, que la perdí. Lo mando a felicitar al doctor Bliss y saludar. ¿Qué opina de Exit y con ECMO? Déjame la pregunta. Exit y luego con o sin ECMO al momento de nacer en lugar de terapia de rescate con ECMO.
en hernias diafragmáticas de altos riesgos que han tenido diagnóstico prenatal. No, nosotros ahora no lo usamos y tampoco tengo experiencia en exactamente este uso. Sí había usado EXE para tumores, por ejemplo, del cuello y enfrente de la tráquea, por ejemplo, o anomalías linfáticas. En este caso, los datos ahora no indican que es superior usar el EXIT hasta ECMO. Si uno puede meter la sonda para respirar y mantenerles en ventilación, digamos, convencional, de cualquier modo. Hay unos centros que sí los están usando y como dije para la cirugía prenatal o fetal, yo creo que vamos a encontrar unos hijos que son bien riesgosos. Digo, por ejemplo, con arteriales pulmonares que son pequeños, porque hay unas indicaciones ahora que tal vez el tamaño de esta arteria va a indicar riesgo. Tal vez eso, incluso el tamaño de pulmón o proporción hasta el cerebro. Entonces, en estos casos, tal vez va a ser superior para evitar los muertos que pasa inmediatamente después del parto. En realidad, nosotros hemos tenido sobre ya casi 20 años muy pocos que se fallecieron inmediatamente después del parto. En realidad, podemos apoyarlos a lo menos por unas horas. Entonces, tenemos bastante tiempo para organizar el ECMO. Últimamente, el otro problema es que en el caso de nosotros tenemos muchos hijos que se nacen en otros centros. Entonces, claro que no podemos usar el EXIT hasta ECMO en este caso, y es porque mucha gente no tiene la diagnosis antes del parto. Pero como digo, en el caso que uno tenga los resultados de estudios prenatales y riesgo bien grande, y si uno piensa que va a ser un hijo que pueda fallecer entre el primer hora, puede ser un modo de manejarlo, el éxito hasta ECMO. Muy bien. La doctora Jenny Arboleda, que la brinqué sin querer, pregunta que en pacientes que yo creo que se refiere a pacientes que diagnostican tarde, que se diagnostican mayores de 1 año, ¿qué cambia en su técnica quirúrgica? Bueno, como 10% de los hijos no vamos a encontrar inmediatamente después del parto o durante su primer mes. Entonces llegan a su diagnóstico la mayoría entre 6 meses hasta 1 año. A veces he operado, por ejemplo, una mujer de 80 años con una hernia diafragmática congénita. Pero la mayoría entre 6 meses hasta 1 año. En este caso, casi todos tienen espacio suficiente en la barriga para operarles por laparoscópicas. Entonces, yo lo hago por las zonas, digamos, clásicos, uno en el ombligo, 2 o 3 más pequeños al lado izquierdo y uno al lado derecho, y jalar todos los órganos entre la barriga y cosco el hoyo, cierro el hoyo así. Y en estos casos nunca fue necesario abrir la barriga o hacer un corte grande. Incluso no necesitaban silo ni nada más, porque por alguna razón que no sé yo, su barriga parece más grande y suficiente en estos casos. Muy bien. Tengo 2 preguntas más. Una más de la doctora Jenny y una de la doctora Arsenio. La doctora Jenny está en Ecuador, y de Ecuador le manda a preguntar que si hay recidiva, recurrence, ¿en qué tiempo reinterviene? Bueno, nosotros hemos estudiado eso y primeramente importante que nosotros sepamos, esto ocurre entre 10 hasta 15 meses. Entonces, por mi parte, yo reviso todos estos hijos mensual con fotos del pecho, rayos X del pecho, hasta que llegan a tener a lo menos 1 año y medio. Cuando los encuentro, y a veces es muy difícil porque los cambios de la diafragma pueden ser bien difíciles ver, pero cuando los veo y conclusivamente, entonces los opero entre 1 semana o 2 semanas y si era una cirugía toracoscópica, la primera vez pues, lo hago por la barriga,
o si era que hemos operado por la barriga, entonces cambio a operar por el pecho, solo para que no llegamos a un lugar que tenga más cicatrices. Y hubo otra pregunta en eso, ¿no? No sé si contesté completamente. Sí, y la última pregunta del doctor Arsenio Hernández, de Mérida, Yucatán. ¿Qué opina usted de cuando los neonatólogos intuban a los recién nacidos que tienen diagnóstico de hernia diafragmática, incluso antes de evaluar al recién nacido? Bueno, nosotros tenemos, en todos los centros en que he practicado yo, y disculpa, primero déjame decir, arriba Yucatán, me encanta Yucatán. Nosotros metamos la sonda para respirar en todos los hijos en que sepamos que tienen hernia diafragmática. Y en realidad yo entiendo la pregunta, y es, va a haber como 10% que van a estar bien estables. Por ejemplo, nosotros los encontramos, como ya hemos discutido, 10% que no tienen ningún problema, que no fueron diagnosticados antes del parto. Entonces, claro que es posible no meter esta sonda, pero en realidad no tenemos manera exacta para saber inmediatamente después del parto. Y en nuestro caso, como no queremos tomar más riesgo, intubamos todos y sacamos el tubo. Bueno, si están bien estables, lo operamos pronto, entre 3 o 4 días, y quitamos la sonda para respiración inmediatamente. Pero entiendo, hay unos en que se pueden evitar eso. El único problema es saber exactamente quiénes van a estar estables y no. Y después de que andan empeorando, se van a empeorar rápido. Entonces, nosotros tenemos mucho miedo de eso. Muy bien. Sí, yo creo que ya es la última de las recidivas. También ya hablamos acerca de recurrence recidiva, lo difícil de manejarlas. El doctor Riquelme tiene ahí una publicación de un case report de una recurrencia que arregló con un parche y le usó un Sorbafix de un Tacker. Lo que se aventó un MacGyver. Excelente. Bueno, me interesa todos estas maneras. Lo que me interesaba mucho, no sé si ustedes recuerdan, pero teníamos estas telas hechas de un tipo de digamos, metal. No sé si hay palabras diferentes en español. El problema es se lo hicieron en el ejército, y por un tiempo teníamos eso. Eran buenísimos porque uno podía meterlos inmediatamente, se ponían en como un círculo y cerraron el hoyo. Y como se puede verlos por rayos X, fueron excelentes para ver que si había ocurrido otra vez la hernia. Pero me interesa mucho la manera que está usando el doctor Riquelme, pues tal vez lo puede describir ahorita él. Bueno, ya ¿se oye? Sí. Sí, fue un caso de una hernia diafragmática que lo operé por toracoscopía y del lado derecho con un índice cefalopulmonar en límite. Y más o menos a los mes y medio recidivó, David. Entonces lo tuve que meter porque estaba todavía con mucha insuficiencia respiratoria, y se me ocurrió que para hacerlo más rápido, porque el paciente se estaba desestabilizando, cambié el trocar de 3 por un trocar de 5 y pedí una grapadora de track de titanio, porque no teníamos de Vicryl, y con eso lo fijé la malla. La primera vez no le había puesto malla, lo había suturado nomás el defecto. Entonces le puse una malla y ya no recidivó. Ahorita la niña ya tiene 4 años de edad y sigue creciendo su diafragma y no ha hecho deformidad del tórax. Excelente. ¿Y cuánto tiempo tardó hacerlo? Fue súper rapidísimo porque pues es nomás de disparar la grapadora. Yo creo que no me tardé ni
ni 15 minutos en colocar todas las grapas. Cuando la primera vez me tardé en hacer todos los nudos, yo creo que fácilmente 1 hora y media. Entonces yo creo que sí es sería bueno que se pudiera realizar unas grapas de ese, pero de diámetro de 3 milímetros, con el objeto de que fuera más rápido la aplicación de un parche, porque el problema de colocar el parche es que tardas mucho tiempo en suturar todo cuando lo haces pues, por cualquiera de las dos vías, ¿verdad? No, en realidad eso es excelente. Al principio, cuando pusimos, yo hice al principio de mi experiencia, un parche completo, no había ni nada de diafragma, y tardamos como 4 horas para coserlo alrededor, porque es, como usted está describiendo, bien difícil coser con las maneras comunes que usamos, y tal vez con las grapitas que usted describe, sería bien fácil. Te felicito, David, por tu Muchísimas gracias. Plática. Y gracias por el invito también de ustedes, y es un gran placer. Gracias, David. Pues damos por terminado la plática y nos veremos el siguiente mes. David, fue una plática, tuvo una muy buena cantidad de asistentes, y nomás para que sepas, como obviamente es difícil saber bien los horarios, o tratar de tener el horario óptimo para todos los países de Latinoamérica. Usualmente después de esta presentación, más de 100 personas lo van a ver después, ¿verdad? Se queda grabado en el website de PAPS, y más de 100 personas. El mínimo de reproducciones son como 100, y el máximo han sido hasta 700 reproducciones de una de las pláticas de PAPS Latino. Entonces, pues ya eres un poco más famoso en Latinoamérica. Muchas gracias por tu plática, y nos vemos en el siguiente mes. Y si quieren mandar la plática a cualquier gente que lo quieren, o también el video, está bien conmigo, es para todos, es público. Gracias. Ok, amigos, les agradezco mucho y fue un gran placer, y ojalá que nos veamos pronto. Buenas noches. Buenas noches.